Esta presentación analizará los capítulos porteños de dos iniciativas del arte global ocurridas en Buenos Aires en 2017 y 2018. En primer lugar, el programa Museum Global de la Kulturstiftung des Bundes, la Fundación Cultural Federal de Alemania, y su colaboración con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, conocido como MAMBA o recientemente Moderno. En segundo lugar, me referiré a Art Basel Cities, la primera y única instancia de este tipo de contratación multianual sin feria de arte que tuvo lugar en Buenos Aires en 2017 y 2018. Art Basel Cities Buenos Aires fue iniciado y financiado principalmente por el gobierno neoliberal de la ciudad de Buenos Aires, en el poder desde 2007, el cual contrató al gigante mundial de las ferias de arte por una suma superior a los 2.1 millones de dólares, con, cito, el fin de tender un puente entre el mundo del arte internacional y el argentino, a través de una serie de colaboraciones profesionales, proyectos e intercambios, ampliando la posición de Buenos Aires como destino cultural. El MAMBA ha actuado como un brazo del gobierno desde que la actual directora está en el cargo. La directora del MAMBA, Victoria Noorton, fue nombrada en 2013 por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin someterse a concurso, a diferencia de otros directores de museos en la Argentina. Este señalamiento de una alianza política no es en detrimento de las amplias credenciales profesionales de Noorton. Mi objetivo aquí es poner de manifiesto la dimensión política del arte. Dotado de beneficios y de un estatuto administrativo especial, con presupuesto anual de $1 millón antes de la caída del peso de 2018, el MAMBA busca amplificar la oferta y la visibilidad del mercado de arte local y operar así el mismo efecto que debería tener o haber tenido Art Basel Cities. En marcha desde 2016, el Global Museum es un programa alemán federal financiado por la Kulturstiftung con el objetivo de abrir perspectivas sobre las colecciones del siglo XX en 5 museos participantes de todo el país. Museo Global, cito, representa el examen crítico de las colecciones de varios museos de Alemania y, por extensión, del canon occidental del arte. Uno de los museos participantes, el Museum für Moderne Kunst, o MMK, de Frankfurt, eligió como socio al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y juntos curaron la exposición itinerante A Tale of Two Worlds, o Historia de dos mundos. Este proyecto fue publicitado como la primera vez que un museo europeo ha permitido que su colección sea examinada por curadores latinoamericanos, con lo que se abren nuevos caminos para el arte latinoamericano. Esta afirmación confunde arte con historia del arte, o curador con artista. No está claro cómo se abren nuevos caminos, ya que la afirmación no está justificada. Para la exposición Historia de dos mundos se conjugó una selección de diferentes colecciones. Por ejemplo, las obras de los artistas pop estadounidenses Jasper Jones y Andy Warhol fueron mostradas junto con la obra del colombiano Antonio Caro en la misma sala. El concepto curatorial, en este caso, es reordenar algo que ya está dado en una nueva configuración temporaria. ¿Hasta qué punto la nueva instalación resultaba efectivamente contraria a establecer la producción latinoamericana como un capítulo más de la historia del arte desde el centro? ¿No había realmente ninguna jerarquía de movimientos artísticos, tal como se leía en la toma de posición curatorial? Pregunto. Consultemos el catálogo de la exposición para encontrar una respuesta. En concreto, leamos los agradecimientos de la directora del MAMBA. Su agradecimiento comienza con la invocación de obras maestras, lo que apunta a una dirección jerárquica bastante problemática.
obra maestra es, de hecho, el término fundacional del canon occidental. Obras principales es un sinónimo, también empleado aquí. El significado original de obra maestra es en referencia a la obra realizada para graduarse en el gremio y pasar a formar parte de él como maestro, ya no como aprendiz. Cualquier otro uso de obra maestra se basa en parámetros de gusto, valor, belleza, el saber del conocedor o conocer, en una palabra, el canon. En la página web del Mamba, la exposición está descrita en un lenguaje igualmente patriarcal. ¿Qué significa proponer una paridad de hermanos entre el arte del norte global y el arte del sur global? Esta frase aparece reformulada en otro lugar como una equidad fraternal que no excluye la rivalidad. ¿Cuáles son las implicancias de plantear el arte como masculino a través de la metáfora del hermano, justo en el mismo momento histórico que surgía un enorme movimiento feminista en la Argentina? En 2018, la lucha de las mujeres por sus derechos reproductivos y por su autodeterminación alcanzó dimensiones jamás antes vistas en la Argentina. ¿Era esta reconfiguración fraternal realmente una nueva visión de la historia, cito, en que el arte latinoamericano no completa ni complementa el canon? ¿Acaso una perspectiva sororal en lugar de una dinámica fraternal afectaría quizás las obras maestras patriarcales? Por cierto, ¿de qué manera sería esta exposición conjunta un, cito, cambio fundamental para nuestra reimaginación del arte y sus instituciones, como leíamos en el programa de la conferencia sobre el Museo Global? El modelo de museo de este proyecto conjunto muestra un enfoque que insiste en lo material. El énfasis está en la colección por parte del MMK y se verifica una obsesión por el edificio por parte del Mamba. La nueva ampliación del edificio del Mamba supuso un aumento del espacio de exhibición a un total de 11.000 metros cuadrados que era necesaria para acoger las 500 obras de arte de la exposición del MMK. Hoy por hoy, estando la restitución de objetos en la agenda como tarea decolonial, discutimos la idea de museos sin colecciones. Por otra parte, la posibilidad de un museo sin muros fue concebida por André Malraux en 1950. Quisiera traer un caso a colación para rebatir aún más la narrativa de innovación publicitada. Podría ser esta otra historia más en la que la dirección de un museo cancela irregularmente un proyecto externo para favorecer, tanto simbólica como materialmente, el propio proyecto de la dirección. Pero la historia implícita es mucho más potente. Permítanme presentarles la oportunidad frustrada por el Mamba de llevar a término un proyecto con perspectiva surcéntrica que recalibraba lo local y lo internacional, en parte porque se trataba de una exposición que iba a ser una coproducción con el Jeu de Paume de París. Esta exposición habría de volver visibles imágenes inéditas, desenterradas del archivo, y realmente cambiaría la historia, en vez de reordenar algo ya dado, como hizo Historia de dos Mundos. Este proyecto no realizado ofrecía una revisión novedosa de la obra de la fotógrafa franco-alemana Gisèle Freund, con un importante foco en Buenos Aires, la que fuera el hogar adoptivo de Freund más allá de su exilio en tiempos de guerra, entre 1941 y 1948. Esta exposición era una arqueología moderna que reconstruía dos aspectos de esta obra pionera de la fotografía a color. Reconstituía contenido y forma. En cuanto al contenido, presentaba docenas de fotorretratos a color inéditos de escritores y artistas latinoamericanos, o vistos 80 años atrás solo una vez. Retratos los cuales no formaban parte del canon del norte global.
Nora Lange o Ezequiel Martínez Estrada son ejemplos. En cuanto a la innovación formal, la exposición reconstruía las proyecciones o diaporamas en los cuales habitualmente se presentaban las diapositivas de Freund. La proyección comentada fue el modo innovador en el que Freund presentaba sus diapositivas a color, las que componen su tan célebre colección de retratos de los escritores y artistas canónicos del siglo XX, entre ellos James Joyce, André Gide o Walter Benjamin. La película color, que Freund empezó a utilizar en 1938 en París para retratar a estrellas intelectuales, era película diapositiva, Kodachrome y Agfa. Esto significa que era necesario proyectarla para poder verla. Conforme a su experiencia en Buenos Aires, Giselle transformó la necesidad técnica de la película diapositiva en un arte, la conferencia con diapositivas. Las charlas con proyecciones de diapositivas que Giselle practicó durante toda su vida y a lo largo de todo el mundo empezaron en Buenos Aires. Esta revisión histórica de la exposición se refiere tanto a la obra de Giselle Freund como a una serie de dinámicas culturales. En primer lugar, la aproximación a Freund propuesta desestabilizaba el circuito de importación y exportación entre el norte y el sur, en la medida en que Buenos Aires aparecía como el centro de una innovación formal, que catalizaría las performances multimedia de Freund, o sea, las conferencias con diapositivas. En segundo lugar, el proyecto de exposición también pretendía invertir o trastocar la dinámica de norte y sur, según la cual una institución del norte global, como MMK, incluye la producción cultural del sur dentro de su programa. Antes de que el Mamba cancelara irregularmente la exposición de Giselle Freund y reasignara indebidamente los fondos adjudicados por ley, el Mamba iba a montar la exposición de septiembre de 2017 a marzo de 2018 y luego la muestra viajaría a París, al Jeu de Paume, en junio de 2018. Que yo sepa, ningún otro proyecto de exposición originado en un museo local ha sido coproducido o mostrado por el Norte Global. Un tercer punto surge si tenemos en cuenta que, para el teórico Walter Mignolo, la investigación decolonial tiene como objetivo ulterior la restitución. Entonces, la repatriación de los retratos de estos escritores argentinos y latinoamericanos significaba realmente una restitución del patrimonio visual. Sin embargo, el Mamba sustituyó el arduo trabajo de investigación por pronunciamientos retóricos, por un mero relato. El Mamba abandonó el proyecto de Freund para concentrar todas las energías y los recursos en dos exposiciones de dos artistas varones canónicos, ambas curadas por Norton. La muestra de Pablo Picasso, de 2016, y la instalación del también mundialmente famoso artista de origen argentino, Tomás Saraceno, en 2017. Fueron estas la exposición más cara, la una, y la más larga, la otra, que hasta la fecha se montaron en Mamba. Para Picasso, solamente los derechos fueron 100.000 euros. La de Saraceno estuvo expuesta durante 11 meses. Los fondos públicos asignados al proyecto cancelado de Giselle Freund fueron indebidamente triangulados para probablemente cubrir una partecita, solo $35.000 de los $2.2 millones de costes por renovación del edificio del Mamba, la cual era necesaria para acoger la gran exposición del MMK. Otra razón estratégica para la cancelación de Freund estuvo relacionada con Art Basel Cities. La iniciativa de Art Basel arrancó en noviembre de 2017 con visitas VIP internacionales para el capítulo Exchanges.
Tengamos en cuenta que el evento de Art Basel no estaba previsto en 2014, cuando se programó originalmente la exposición de Freund. Recién en septiembre de 2016 se anunció Art Basel Cities. Las negociaciones comenzaron tras la llegada al poder del presidente Macri. El evento contó con la presencia de poderosas figuras del mundo del arte, como Hans Ulrich Obrist, director de la Serpentine Gallery de Londres, Jean Le Fresneau, director del Palais de Tokyo de París, Glenn Phillips, del Instituto Getty, la coleccionista alemana Karen Boros, Pablo León de la Barra, del Museo Guggenheim, así como periodistas del Financial Times, de Forbes, de Vogue, de Monopol, etc. En su visita privada al Mamba, estos consagradores VIP vieron, en lugar de la exposición de Giselle Freund, la instalación de Tomás Saraceno con arañas, titulada «Cómo atrapar el universo en una telaraña». La curaduría de Norton, de la obra de este artista decididamente internacional y discutiblemente argentino, puso en escena un buen insecto creador de arte. Mostraba arañas constructivas, creadoras de mundos, ligadoras de universos entrelazados, pero no mostraba el costado depredador de las arañas. Esta ausencia de la figura del depredador en Saraceno es análoga, si vale la comparación, al borramiento nominal de las dinámicas de poder y de las muy reales asimetrías en las que se inscriben las producciones del norte y del sur, de hombres y de mujeres, de curador invitado y director comisario. Para concluir, la crisis económica en Argentina, con picos en junio y septiembre de 2018, significó una devaluación tremenda del peso argentino y la consiguiente caída del poder adquisitivo. Y fue un duro golpe a la postura globalista, triunfalista del gobierno de Macri. El mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional, 57.000 millones de dólares, fue solicitado aproximadamente en la misma semana en la cual el programa de arte público de Art Basel Cities se desplegaba por la ciudad de Buenos Aires. Un contraste muy elocuente. Por cierto, la crisis financiera conllevó cambios de política en las industrias creativas y la cultura. El programa Art Basel Cities se redujo de 3 a 2 años. También supuso, por parte del Mamba, un alejamiento de los actores globales fraternos y dio lugar a nuevos discursos. El auge de la DEI, diversidad, equidad e inclusión, es palpable de 2018 a 2021, así como el énfasis en lo nacional o en lo federal por parte del Mamba. Esto nos lleva a abordar la cuestión de ¿cómo negocian los museos locales de América Latina sus propias narrativas dentro de estos discursos emergentes de los llamados centros? Con el Mamba, el lenguaje se capta, se toma de algún rincón de la cámara de resonancia. Es un cosmético. A partir de este momento, apreciaremos una posición política cambiante, nueva, que respondía a estas alturas ya absolutamente ineludible movimiento feminista y a nuevas condiciones geopolíticas. En una charla reciente sobre la decolonización del museo, Norton expresó un cambio de posición al afirmar que, cito, no basta contener obras maestras, obras de arte famosas, hay que aportar algo diferente a los museos. Además, afirmó que, cito, el énfasis en lo local es una característica de nuestro programa desde 2013. Tuvimos 65 exposiciones de artistas de Argentina, como una forma de hacer justicia, porque durante décadas no recibieron realmente su mérito. Esto es engañoso. Es engañoso, puesto que no se indica la extensión, duración y asignación de recursos que cada exposición citada recibió. ¿Cuál fue el tiempo de exposición? ¿Cuánto dinero se invirtió? ¿Cuánto espacio en metros cuadrados tuvo la exposición? ¿Y la colonialidad del género? Hablando de la localísima exposición Una historia de la imaginación argentina, curada por Javier Villa en 2019, Norton provocó al preguntar:
what would happen if we became more conservative and started talking about tradition nationally, talking about our national identity? We should at least try. Here in the South, we're not going to be considered fascists just because we just want to talk about us. Esto es falso y peligroso. El fascismo no conoce fronteras nacionales ni temporales. De hecho, en pandemia, el Mamba ha comenzado a publicitarse a sí mismo como museo vivo, lo que nos retrotrae al históricamente problemático vitalismo de principios del siglo XX. Recordemos al pasar que el Museo Protofascista de Folclore Francés de Artes y Tradiciones Populares, creado en 1937 por Georges-Henri Rivière, se autodenominaba Musée Vivant, es decir, museo vivo, y que estaba ideológicamente alineado con Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. Para concluir, Norton especifica 3 estrategias que el Museo de Arte Moderno utiliza para implementar una práctica revisionista del colonialismo en Argentina. La curaduría de exposiciones que presentan prácticas artísticas tanto locales como internacionales, con el objetivo de reformularlas desde una perspectiva decolonial, surcéntrica y de América Latina, que rechaza productos enlatados del exterior. 2. Una insistencia obsesiva en la importancia del arte local en todas sus expresiones y contenidos históricos. 3. Una incesante investigación enfocada en el mundo del arte contemporáneo, así como en toda su complejidad federal. El último punto de estos 3 prácticamente no tiene sentido. Es discurso. Acabo de alzar una bandera roja por los peligros derechistas que alberga el nacionalismo ingenuo sugerido en torno al segundo. En cuanto al primer punto, que busca revisar y reformular la historia desde el sur global, se trata de una historia que, al menos espero, haber sabido exponer suficientemente. Muchas gracias.